Ok, bueno, hoy vamos a estar, hermanos, meditando en el libro de los jueces, en el capítulo 6 y 7. No vamos a cubrirlo todo con detalle, tal vez por cuestiones de tiempo, así que les voy a dar unos segundos para que lo ubiquen en sus Biblias. Jueces capítulo 6, capítulo 7. ¿Ok? Jueces capítulo 6, capítulo 7. Póngase cómodo en su casa. Puede tomar su café, su vaso de agua en este momento, sentarse. Vamos a cerrar los ojos un minuto para pedirle al Señor que tome control de este mensaje, este precioso mensaje que me ha dado, esta palabra que ha trabajado mi vida y que espero en Dios también les edifique, les dé fuerza, ánimo en este tiempo, así como me ha hablado Dios a través de este pasaje en estos días. Padre amado, una vez más, Señor, venimos ante tu presencia dándote gracias, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por un día más. Gracias por lo que nos das y lo que quitas, Señor. Gracias, Señor, por el favor. Porque tú abres caminos, Señor. Porque cuando, Señor, parece que se acaba, Señor. Cuando parece que no hay opciones. Cuando estamos cansados, Señor, cuando estamos fatigados, cuando nuestras fuerzas, Señor, se han debilitado, nuestros cuerpos se sienten angustiados. Tú vienes a nosotros, Señor, y nos encuentras y nos traes paz, ánimo, fortaleza, porque tú renuevas nuestro ser, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra que hoy nos das es agua de vida, Señor, es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor. Yo te pido, mi Dios, que esta palabra caiga en buena tierra y crezca y dé fruto al 100 por 1 hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a estar en el libro de Jueces, capítulo 6, como les decía, para contextualizar esto. Recordemos que el capítulo de Jueces, o el libro de Jueces, estamos en el periodo posterior a la muerte de Josué. Dice la palabra en Jueces 2, no lo lean, no lo busquen, yo lo leo. Dice, después de que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Y más adelante dice que después de que murieron todos los que de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Entonces, hubo un tiempo, mientras los israelitas vivieron con Josué y con los líderes que los sobrevivieron, que habían visto las grandes cosas que el Señor había hecho por ellos, Dios estuvo con ellos. Pero llegó un momento en que esa generación murió. Y los hijos de esta generación no conocían del Señor. No conocía, lo había escuchado, tal vez algunas familias se había escuchado de las proezas, de lo que el Señor había hecho, pero su gran mayoría se habían alejado del Señor. Y para contextualizar, vamos a leer el capítulo 6, versículo 1 al 6. Dice, y leo para ustedes de la nueva versión, nueva traducción viviente. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor
Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo de Oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Clamaron al Señor a causa de Madián, versículo 7. Quiero hacer una pausa ahí para que tomemos conciencia de lo que estaba pasando en ese momento con el pueblo de Israel. Todo el trabajo que ellos hacían, todas las cosechas. Dice la palabra que estos pueblos, los madianitas, los amalecitas, venían y no solo tomaban las cosechas, sino que tomaban sus animales, tomaban sus vacas, tomaban sus cabras, tomaban todo. Y no solo eso, además destruían su tierra. Los madianitas eran crueles, dice la palabra. Eran tan crueles, o sea, su maldad era tan grande que los israelitas por 7 años habían estado viviendo en un estado de sálvese quien pueda. Habían estado huyendo a los montes, buscando lugares fortificados o lo que hoy se conocerían como lugares inaccesibles que no permitieran ser sorprendidos y saqueados. O sea, imagínese usted lo que es estar por 7 años viviendo en un estado en el que usted sabe que lo que usted está trabajando en cualquier momento alguien se lo puede venir robar, destruir y usted no puede hacer absolutamente nada. Ese es el estado en el que está el pueblo de Dios en ese momento. Un estado de angustia, un estado de desolación. Y dice la palabra, que es muy interesante, la versión mía dice que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Otras versiones dicen que se empobreció grandemente. Y uno puede pensar que en esta circunstancia tan difícil, probablemente algunos perdían más que otros, dependiendo de sus ubicaciones geográficas. Algunos estaban sufriendo más que otros el impacto de estas constantes invasiones. Ellos venían como una plaga de langostas, dice la palabra, o sea, los invadían y les destrozaban los campos, o sea, que ellos no era como que simplemente podían volver a trabajar, o sea, tenían que volver a preparar la tierra, reedificar lo que les habían destruido, los graneros, los depósitos. Es una situación realmente caótica. Y entonces vemos en el versículo 7 que dice, cuando clamaron al Señor a causa de Madián, versículo 8, el Señor les envió un profeta, quien les dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor, Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Hagamos una pausa ahí. ¿Qué había pasado? Esta generación que no conocía a Dios y no había vivido como la anterior, las grandes maravillas y las proezas que el Señor había hecho,
no recordaba quién era el Señor, no tenían, y esto los había hecho entrar en un paganismo. Ellos habían empezado a rendir culto a dioses de los pueblos vecinos. Y entonces ellos empezaron a rendir culto al dios Baal y y a la diosa Astarot. Y por esa razón Dios los había dejado a su suerte. Es decir, los había entregado a los pueblos que eran más numerosos, más fuertes, más violentos. Y Dios se había alejado de ellos por su infidelidad y porque ellos no habían sido diligentes en buscar ese Dios que sus antepasados habían adorado. Pero Dios, a pesar de que ellos no son fieles y a pesar de que ellos viven en una situación con idolatría manifiesta aquí su fidelidad y envía un profeta que les dice y que les recuerda a esta generación quién es Él. Les recuerda que Él fue el Dios que los liberó de Egipto. Y si nosotros pensamos por un momento, es como si Israel se hubiera devuelto en el tiempo y estuviese viviendo de nuevo en esclavitud. Es decir, cuando usted trabaja para que alguien más se lleve su fruto, es un esclavo. Entonces, Israel había vuelto al punto de donde Dios lo había sacado, si se quiere ver. Es decir, estaba en una esclavitud después expuestos al yugo opresor de los pueblos que los invadían. Y Dios viene en su fidelidad y en su amor y ante ese clamor y les recuerda quién es Él. Y entonces quiero aquí hacer una pregunta y esta es quizá la meditación que yo quiero que nos llevemos. ¿Estás seguro de quién es tu Dios, de a dónde te está llevando y de que cuentas con tu favor, con su favor? Esa es la pregunta que hoy quiero que meditemos. ¿Está usted seguro que Dios, en medio de toda esta circunstancia que estamos viviendo, está dirigiendo sus pasos? ¿De que usted cuenta con el favor de Él y de que el mismo Dios que hizo estas promesas es el mismo Dios a quien nosotros servimos? Versículo 11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Ok. Hagamos una pausa ahí para anotar un punto. Punto número 1 que quiero que veamos. El personaje central de este pasaje bíblico es Gedeón. Quiero que hagamos una pausa y veamos dónde está Gedeón. Dice que Gedeón está trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Esto nos habla de lo terrible y de lo grave de la situación que ellos estaban viviendo. Y para darles el contexto, porque tal vez es algo que ya no es tan familiar para nosotros, el trigo, cuando aquí la palabra dice que él está trillando el trigo, se refiere, el trigo primero se corta o se ciega y se solía amontonar en un campo abierto y se hacía, digamos,
un montón de trigo y se ponía a tostar bajo el sol. Y luego se agarraban bueyes o caballos y se les empezaba a girar con los bueyes y los caballos. Y se empezaban a hacer rondas para que el caballo, los bueyes, pisotearan este trigo. Y una vez que estaba trillado, o sea, totalmente machacado por los caballos, los trabajadores tenían que agarrar ese trigo, pincharlo con una herramienta y lo tiraban al aire. Y cuando sopla el viento, la paja se la lleva el viento y el trigo cae al piso. Esa labor, por definición, tiene que realizarse al aire libre y tiene que realizarse cuando hay viento. Pero aquí vemos que Gedeón está haciendo esa labor en un lagar. Un lagar es un edificio donde hay un recipiente donde se machucaban las uvas. Es decir, es un lugar más bien cerrado, escondido, donde no sopla viento, que se utilizaba para extraer de la uva el vino, para machucarlas o majarlas. Así que él está en el fondo del lagar tratando de extraer el trigo. O sea, su miedo a los madianitas era tan grande que lo había llevado a tener que esforzarse más. Su trabajo se había hecho más pesado, su carga era más dura. Quizá lo que extraía de ese trigo no era igual que si lo hubiera trillado al aire libre y pisoteado con los caballos, porque para hacerse así probablemente lo hacía con piedras o con algún método manual. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que Gedeón no está en el lugar que él tiene que estar. Y esa es una pregunta que todos tenemos que hacernos en medio de lo que estamos viviendo. ¿Estamos en el lugar donde tenemos que estar? ¿Estamos en el temor? ¿Estamos en la duda? ¿Estamos en la angustia? ¿O estamos confiando en Dios? Y estoy hablando desde un plano espiritual. No quiero que se interprete como que tenemos que andar afuera irresponsablemente exponiéndonos a nosotros, nuestras familias o a otras personas. No es eso. Es una posición de cómo está tu corazón en este momento. ¿Está confiando en Dios? ¿Está plantado, obrando y trabajando en lo que tienes que estar, donde tienes que estar? ¿Con un corazón tranquilo, apacible? ¿O estás presa del temor, escondido en el fondo del lagar, para que no te vean? Primera meditación. Versículo 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Punto número 2 que quiero que veamos. La victoria en Cristo requiere que usted venza los miedos, sabiendo que es Él quien lo envía y sabiendo que Él es el que lo dirige. Requiere que usted venza el temor y esté seguro del llamado. Requiere que usted venza la duda de si Él existe o no existe. Y puede ser que haya cierto grado de incredulidad en su corazón por situaciones que usted ha vivido, en las que quizá, como dijo Gedeón, no lo ha visto, no ha visto a Dios. Y quizá para Gedeón, recordemos que cuando el Antiguo Testamento nos habla del ángel del Señor, hace una referencia a Jesús, al Jesús preencarnado. Jesús se le aparece a Gedeón como un hombre, o sea, no se le aparece en su esplendor glorioso, sino
en una forma de hombre. Y sabemos esto, o lo inferimos, porque Gedeón opta por entrar en un diálogo con el ángel del Señor. Normalmente cuando ellos veían los ángeles en forma de ángel, caían rendidos y lo primero que el ángel les tenía que decir es: no temas. Gedeón está viendo a Jesús en una forma de hombre. Es un hombre que está sentado debajo de un árbol y probablemente le pareció que lo que el Señor o el ángel del Señor le dice es un poco, ¿qué se puede decir? Quizás estaba haciendo o pudo ser un tono de guerrero valiente, el Señor está contigo. Es decir, lo pudo haber interpretado como con cierto sarcasmo de parte de Dios, porque Él está escondido en un lagar haciendo algo para que no lo vean los enemigos. Y entonces Él, que recibe la bendición, porque Él realmente, el ángel lo que dice es: el Señor está contigo, es una bendición. Él le dice: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? Y aquí hay algo hermoso que yo quiero que notemos. El ángel del Señor llama a Gedeón no por lo que es, sino por lo que será. Dios nos llama antes de que seamos. Punto número 1. Abraham fue llamado padre de muchos antes de serlo. Así es como Dios escribe la historia, y esto es algo importante que yo quiero que meditemos. Dios no solo controla su creación y controla el mar, el sol, las estrellas, el viento, los mares. Dios también escribe historia. Él controla la historia la escribe Él. Y aquí Dios está diciendo o afirmando a una persona que es temerosa, débil, que está trabajando escondido para tratar de salvar algo de grano, y lo constituye como un guerrero poderoso. Es decir, la realidad espiritual precede a la realidad material. Y esto es importante que hagamos una pausa. La realidad espiritual precede a la realidad material. ¿Qué cosas estás creyéndole a Dios? Por eso inicié diciendo que la victoria en Cristo requiere fe, requiere confianza, requiere esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Requiere que usted se levante hoy en medio de esta circunstancia en la que podemos estar enfrentando desafíos nunca antes vistos, no solo como país, no solo como sociedad, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, como humanidad, como iglesia, y diga: Señor, yo creo tus promesas, yo creo lo que tú has hablado a mi corazón, y yo sé que yo voy a vencer, yo sé que tengo la victoria en Cristo, porque a nosotros Dios nos ha llamado real sacerdocio, hijos de Dios. O sea, aún más, un título superior nos ha dado, y nos ha dicho que estamos sentados a la derecha del Padre, a la derecha de Jesús, en los lugares celestiales, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y hoy es el momento en el que usted, si ha estado cansado, como yo lo he estado, estresado, porque no vamos a obviar que es agotador no poder ir a celebrar un cumpleaños con la familia, o pensar que no vas a poder abrazar a tu mamá si todavía tienes la bendición de tenerla con vida en este Día de la Madre, de que no podemos ir al parque, que no podemos ir a tomar un café con nuestras familias, ver amigos, reunirnos. Es una situación estresante, es una situación que a mí en lo personal me ha llevado a un límite de decir: Dios,
Gracias porque te conozco, Señor, porque en ti encuentro paz, encuentro un cimiento para pararme en fe y decir, Señor, dame la paz, dame la fuerza que necesito en este momento para ver cómo tú ves esta circunstancia, porque a pesar de que se están cerrando puertas, tú estás abriendo caminos, porque tú ya has hablado a mi corazón. Has dicho cosas, Señor, y yo sé que las vas a cumplir. No sé cómo, no sé cuándo, pero yo sé que tú lo vas a hacer, porque yo te he visto, Señor, yo te he visto. Y se lo he dicho así, y lo he visto cara a cara en el Espíritu. Aquí Gedeón, y es válida su reacción. Y quiero que veamos la respuesta. ¿Por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están los milagros? Esa es la respuesta de Gedeón a un hombre que lo está bendiciendo. Él está diciendo, pero ¿qué bendición tengo yo? ¿No ve cómo estamos? ¿Dónde está ese Dios que nos hablaban nuestros antepasados? La reacción de Gedeón se justifica porque él no conoce al que lo está bendiciendo. Él no tiene certeza de quién está al frente. Gedeón sentía que él no estaba siendo bendecido, que él no estaba siendo, que el Señor estaba con él en esa circunstancia. Y quizá usted hoy sienta, pueda llegar a sentir que el Señor no está con usted. Pero lo que Dios me ha dicho es, yo quiero que hoy hables y lleves paz a los corazones de mis hijos, que sepan que yo los amo, que son mis pequeños amados, mi creación predilecta, la creación de la cual yo tengo cuidado. En medio de esta circunstancia yo voy delante tuyo, porque nosotros, a diferencia de Gedeón, ya conocemos a Dios. Y si usted no lo conoce, hoy es un día oportuno para que empiece a conocerlo, para que usted empiece a decir, bueno, ¿quién es este Jesús que tanto habla la gente? ¿Quién es este Jesús que estos loquillos que se reúnen domingo a domingo claman porque regrese? Porque la situación que estamos viviendo, lo que a mí me impulsa es a decirle a Dios, Jesús, por favor, Señor, regresa pronto, vuelve pronto. Es demasiada la crueldad y la maldad que vivimos en este mundo. Pero nuestro Dios es más fuerte. Vean la respuesta de Dios a Gedeón. Porque entonces dice aquí, y es interesante si ustedes lo notan en el versículo 14, que aquí no dice el ángel del Señor, sino dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Entonces, aquí, en esa mirada de Jesús, cuando no entiendes lo que está pasando, cuando estás cansado, cuando hay incertidumbre, cuando no podemos saber cómo va a avanzar esta situación o lo que estamos viviendo, qué hacer, qué debemos hacer, qué no hacer, Jesús nos vuelve a ver como iglesia y nos dice, ve tú y salva de los madianitas, de esta plaga. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Vamos a verlo. Versículo 15 dice, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Yo soy el de menor importancia de mi familia. Y el Señor le dice, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra uno solo. Y entonces es interesante porque en este momento Gedeón toma conciencia de que tal vez no es un simple hombre el que está en ese árbol. Y entonces, como cuando nosotros venimos a Dios, nos empezamos a acercar a Él,
y le empezamos a decir, Señor, y yo creo que muchos acá hemos tenido ese momento en el que le hemos dicho, Dios, si verdaderamente tú existes, si verdaderamente esta palabra es vida, si esta palabra es real, si lo que aquí dice es cierto, yo quiero que hagas algo en mi vida. Yo no sé qué circunstancia pueden estar pasando ustedes, mis hermanos, pero cualquiera que sea la circunstancia, si usted está enfrentando una batalla, si usted está enfrentando una dificultad económica, una dificultad, una prueba de salud o un familiar suyo, si usted se siente estresado, cargado, desanimado, yo lo invito a que usted le pida a Dios que le muestre su favor y que le muestre quién es Él. Y vemos que Gedeón inmediatamente le dice, no te vayas hasta que traiga mi ofrenda. Y entonces él se va a su casa y trae una carne y un pan sin levadura con un caldo, los pone delante del ángel que estaba ahí debajo del árbol. Y entonces el ángel del Señor le dice, pon el pan y la carne sin levadura sobre esta piedra, derrama el caldo sobre ellos y el ángel lo toca con su bastón, esa ofrenda, y prende fuego y se consume esta ofrenda. Y entonces Gedeón se da cuenta que verdaderamente era el ángel del Señor quien tenía al frente, y su reacción es la que muchas personas tienen cuando se da cuenta que está ante Jesús. Dice, oh soberano Señor, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor. Era algo muy normal en ellos. Ellos pensaban que si veían a Dios cara a cara o al ángel del Señor morían, iban a morir, porque nadie podía estar ante la presencia del grandísimo Dios, porque no eran puros. Y es algo muy simbólico lo que él trae aquí, porque dice que él trae carne que nos representa la expiación del pecado, trae pan sin levadura. Primera de Corintios 5:7, límpiese de la vieja levadura para que se haga una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, sino con la nueva levadura, con levadura, dice, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿A qué voy con esto? Esta ofrenda de Gedeón es muy simbólica para nosotros. Es tan simbólica porque esta ofrenda ya fue dada por Jesús. Jesús entregó su carne ante Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, tomó la decisión de obedecer al Señor y de morir por nosotros. Lo hizo por obediencia, pero también por amor. Yo estoy seguro que el Señor no nos va a abandonar en este tiempo. El Señor no va a dejar que sus hijos sean humillados, porque el Señor es fiel, Él es bueno. Porque aunque creas que ya no hay salida, que ya no hay fuerzas, aunque estés sintiendo que el fuego en tu interior, en tu corazón se está apagando, Dios quiere hoy que revivas esa llama de amor con Él. Hoy quiere que repienses este sacrificio que hizo Gedeón. Ya Jesús lo hizo por ti. Él entregó su vida, su sangre nos limpió y nos hizo aceptos.
ante Dios, nos reconcilió con el Padre Celestial. Y eso hizo que venga a nosotros el Espíritu Santo que nos confirma y nos da fuerza en este momento. Es ese Espíritu Santo el que hoy te va a empoderar para caminar, que en medio de esta circunstancia tal vez estás diciendo, qué raro, yo siento paz, qué raro. ¿Será que yo estoy loco, que me estoy sintiendo hasta positivo con todo esto? Y yo estoy manteniendo la esperanza y la cabeza en alto. Qué raro, porque yo no estoy agobiado. Yo espero que usted esté en ese nivel de paz. Vea qué lindo lo que dice aquí. Versículo 24. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Y eso me llevó a mí a pensar cuando leí esto, ¿qué altar estamos edificando? ¿Qué altar estoy edificando yo al Señor en mi casa? Y recordemos que nuestro cuerpo es la casa del Señor. Nuestro Dios no habita en templos hechos de hombres ni en lugares. Él habita en nuestro corazón. ¿Qué altar estás levantando ahí? ¿Estás levantando un altar de incredulidad, de temor, de desesperanza, de duda, de fe? ¿Estás levantando un altar de paz? Es saber que Dios está contigo en todo momento, en toda circunstancia. Gloria a Dios, aleluya, porque de esta vamos a salir, porque tal vez estamos cerrando puertas, pero se abren 7 nuevas, porque el Señor está moviendo y alineando y hay cosas que no ves ni discernes, pero Él se está moviendo. Gloria a Dios, porque yo me levanto cada mañana y vuelvo a ver a mi alrededor y digo, Señor, este es un nuevo día, son nuevas tus misericordias. Y me empiezo a recitar esas promesas, vuelvo a abrir su palabra y veo y digo y me voy al Salmo 127 y se los voy a leer porque es hermoso. Y dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardia no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Mis queridos, ¿qué altar estamos levantando? ¿Qué altar estás elevando a tu Dios en tu corazón? Pues yo quiero que entregues cualquier angustia, cualquier pesadez, cualquier desolación, cualquier tristeza a Dios y te dispongas entonces como Gedeón para ser un guerrero poderoso, porque a partir de esa paz, de saber que es Dios el que nos hace caminar, viene la segunda etapa de nuestro llamado. Esa misma noche, dice el versículo 25, avanzamos. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera, que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera. Entonces dice que Gedeón se llevó a sus 10 criados, o sea, bueno, la cosa estaba dura, pero aún así tenía 10 criados, ¿ok? No estaba tan mal el hombre. Y lo hizo de noche por temor, o sea, él ya había encontrado a Dios, o más bien Dios le había aparecido a él, lo había encontrado, le había traído paz a su corazón porque se le había revelado como Dios, y cuando Dios se te revela, ¡boom!, viene la paz. Y cuando Dios se revela en tu vida,
Mi hermano, no importa lo que usted le esté pasando, no importa lo que usted esté atravesando, usted va a tener paz, absoluta paz en medio de cualquier circunstancia. Usted va a poder descansar. Si usted hoy está teniendo problemas para dormir, si usted hoy está angustiado, si usted hoy no quiere salir de su casa, pero ni para ir al súper, yo lo invito a que usted cierre sus ojos en la intimidad de su cuarto y entre a buscar al Señor y encuentre la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que viene de saber que Jesús mora en nosotros, que todo lo que nosotros vivimos tiene un propósito, que sí, estamos atravesando situaciones distintas, pero distintas no, difíciles, pero el Señor no abandona, pero el Señor es fiel, el Señor es bueno, el Señor es bondadoso, el Señor quiere sacarte de donde está, el Señor, a pesar de que ahora se habla y se habla de crisis aquí, que son diferentes aquí y allá, el Señor está edificando en tu vida, está abriendo caminos, está llevándote a nuevos planos, pero el paso número uno es creerle a Dios. El paso número uno es la fe, porque sin fe yo no puedo levantar un altar al Señor. Si yo no tengo fe en sus promesas, en lo que Él es en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, yo no puedo caminar con Dios. Es imposible agradarlo. Todo lo que esta crisis requiere es que usted tenga fe, para que pueda entonces caminar en los propósitos de Dios y manifestar a Jesucristo y ser la luz que se necesita tanto allá afuera, porque déjeme decirle que esta sociedad está caminando a un mundo menos humanizado, porque la crueldad está aumentando, porque cuando vemos las noticias, yo digo, la venida de mi Señor está cerca. ¿Por qué? Porque estoy viendo cómo el corazón de muchos se está enfriando. Porque usted no puede manifestar a Cristo y hablar en contra de los inmigrantes. No puede. Porque Dios ve la crueldad de los pueblos y los molinos del Señor. Eso es un adagio popular. Muelen lento, pero muelen fino. Mis hermanos, seamos luz allá afuera. Caminemos en fe, pero manifestemos amor. Manifestemos amor, porque Dios nos amó tal cual somos. Yo tuve la oportunidad de vivir en otro país y sé lo que es ser un inmigrante. Sé lo que es vivir en un país donde te discriminan por razón de tu etnia y por razón de tu nacionalidad. Y sé lo que es ser discriminado. Sé lo que es llegar a un lugar y no tener un solo amigo, no hablar ese idioma, no tener toda la plata para poder resolver todas las situaciones, estar apretado, pero encontrar ángeles en el camino. Gloria a Dios por esas personas que me abrieron y me dieron oportunidades. Y no me comparo con los inmigrantes que están viniendo aquí, porque yo fui a estudiar y oro para que nunca tengamos que salir de nuestra patria, porque sea mejor ir a buscar algo afuera que quedarse aquí. Y si usted tiene miedo, párese en fe y ore. Porque el problema no es el inmigrante, es creación de Dios. El problema es lo que está en su corazón. El problema no es si yo me manifiesto en contra o no. El problema es Dios valora y sabe valorar la dignidad humana. Y aquí lo estamos viendo. Aunque ellos habían abandonado a Dios, no conocían sus mandamientos, Dios vio la maldad y vio la crueldad. Y Dios no va con eso. En donde sea que haya crueldad, cuando vemos que gente se va a manifestar enfrente de los lugares que se abren para proteger a los desamparados, a las personas que viven en la calle,
como si fueran personas leprosas. Yo me pregunto, ¿qué está pasando con esta sociedad? Y vuelvo a ver a la palabra y digo, no, ya Dios me había dicho, el corazón de muchos se enfriará, la maldad aumentará, el humano se volverá más individualista. Y si usted cree que metido en una cueva va a predicar, mi hermano, mi hermana, yo le digo y oro para que el Señor lo llegue a buscar y lo saque de ahí, para que rompamos toda religiosidad y salgamos del templo. Es hora de salir del templo. La iglesia tiene que salir del templo. Es hora de que vayamos a la calle y busquemos al que está necesitado de una palabra de fe. Es hora de salir a luchar contra los madianitas. Bueno, vino el Señor esa noche y le pidió a Gedeón hacer algo. Versículo 25 dice, esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro de tu padre y derriba el altar que levantó a Baal, corta el poste dedicado a la diosa Acera. Dice entonces que Gedeón hizo esto con sus siervos de noche porque tenía temor. Y al día siguiente la gente quería matarlo. O sea, al día siguiente cuando vieron lo que había sucedido, la gente se alborotó, fueron a buscarlo ante el padre, ante el papá, ante Joás, y le dijeron, entréganos tu hijo. Y él les dice, no, si Baal es un Dios que se defienda solo. Y entonces dice que poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalac y del pueblo de Oriente formaron una alianza contra Israel, cruzaron el Jordán y acamparon en Jezreel. Versículo 34. Dice, entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón, y Gedeón tomó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas. Y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón, Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Vea cómo un hombre débil, temeroso, asustado, que no ve la bondad de Dios ni conoce a Dios, tiene un encuentro con Jesús, con el ángel del Señor, y ahora se está levantando en fe. Fue y hizo lo que el Señor lo mandó a hacer, y ese es el tercer punto que quiero que nos quede. Antes de usarnos, Dios nos va a pedir que pongamos en orden nuestra casa. Y Gedeón, eso fue lo primero que hizo. Derribó el altar que su padre había hecho a Baal y a la diosa Acera, y levantó un altar al único y verdadero Dios. Mi hermano y mi hermana, a veces Dios, cuando nos va a usar, nos va a pedir que que nos apartemos, que nos deshagamos de ciertas cosas, de ciertas personas. A veces lo que Dios nos va a pedir hacer nos puede dar temor, nos puede dar miedo hablar la verdad. Gedeón fue y lo hizo de noche, porque tuvo miedo. Pero finalmente lo hizo. Finalmente fue y tomó un toro de su padre, sin pedirle permiso, sin explicarle lo que había pasado, que le había aparecido un ángel, etcétera. No, él fue y lo hizo, obedeció a Dios, punto. Al día siguiente explicó, y Dios lo respalda. Y Dios lo respalda porque claramente esos dioses son dioses falsos. Y entonces viene Gedeón y
convoca al pueblo, el pueblo se le une y responde al llamado, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, cosa que en ese momento, recordemos que el Espíritu venía sobre las personas para capacitarlo y específicamente sobre los jueces, que eran, como habíamos estudiado en la serie de jueces, libertadores, y el Espíritu de Dios viene y los capacita. Y vino sobre Gedeón, pero aún así Gedeón tiene ciertas dudas porque lo que le está pidiendo Dios hacer es demasiado grande y demasiado fuerte. Y entonces ahí en los versículos 36 al 39 le pide Gedeón que Dios le haga dos pruebas. Y vamos al capítulo 7, porque finalmente es aquí donde está lo maravilloso de este relato. Dice el versículo, capítulo 7 dice: entonces Jerobbaal, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Jarón. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: ¿tienes demasiados guerreros contigo? Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con toda su fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo: a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. O sea, si Gedeón tenía miedo, imagínese cuando viene el Señor y le dice: no, momentito. O sea, usted va a ir a enfrentar 3 pueblos numerosos como plagas de langostas, y creo que 32,000 son muchos. Que los que tengan miedos, o sea, los que vinieron aquí por el mentado peer pressure, los que vinieron para seguir al primillo y todo eso, y cuando vieron que era de verdad, que se vayan. Y entonces queda con 10,000. ¿Ok? Pero el Señor le dice: todavía son demasiados. O sea, yo hubiera tragado eso. Y entonces dice que Dios le dice: de esos 10,000, llévalos, yo voy a elegir cuáles van. Y entonces Dios le dice que los divida en 2 grupos y los lleva a un río para que beban agua. Y aquí viene una parte que realmente pues Dios le pide hacer algo un poco loco a Gedeón, pero le dice básicamente que los que tomen agua con la mano los separe de aquellos que se arrodillan y toman directamente del arroyo. Pues resulta que los únicos que tomaron con la mano fueron 300. Así que Dios le dice a Gedeón que esos son los 300 que él va a usar. Así que de los 32,000 quedan 300 para irse a enfrentar a 3 pueblos que son numerosos como langostas, que los madianitas eran famosos en batalla, porque además ellos uno lo puede leer, se lee en lo de historia de las batallas. Parece que el efecto que los camellos causaba como un efecto de temor en los caballos. Cuando los caballos veían la cantidad de camellos moverse, como que se asustaban y se echaban para atrás. Imagínense, o sea, lo que es ese efecto, pues que usted no pueda controlar su animal. Y que el Señor le diga: bueno, no, o sea, ahora va con 300. Yo realmente no sé cuál es el significado espiritual de lo que el Señor le hizo para escoger a los 300. Lo que sí sé es que los que no se arrodillaron, los que se mantuvieron en pie, fueron los elegidos para ir a la batalla. Y entonces el Señor le dice: con esos 300 rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Y entonces esa noche vino Dios y le dice a Gedeón: levántate, versículo 9, dice:
desciende al campamento madianita porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón se fue. Versículo 12 dice: los ejércitos de Madián y Amalac, el pueblo de Oriente, se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, precisamente cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Entonces dice: tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan sin cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Aquí es algo hermoso porque ya vemos otro Gedeón. Gedeón ve y discierne en la obra que el Señor, y él puede ver materializado con su sueño y la explicación, la interpretación que estos hombres dan. Él recibe la confirmación de que el Señor le ha dado, y él no puede hacer nada más que inclinarse y adorar al Señor. Mi hermano, mi hermana, dice la palabra que Gedeón está contado como uno de los, o está entre los héroes de la fe, que se mencionan en Hebreos 11, Hebreos 11:32 dice: ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esto fue precisamente lo que sucedió. Yo los invito a que sigan leyendo este pasaje bíblico para que vea cómo el Señor le da a Gedeón la estrategia con esos 300. Dice que ellos se van con unas vasijas y las trompetas y se dividen en 3 grupos de 100 cada uno y empiezan a tocar a la orden de Gedeón. Ellos iban a empezar a tocar los cuernos y a romper las vasijas para que se vieran unas antorchas. Y fue pasada medianoche que se dio esto, y dice la palabra que en ese momento, cuando los 300 tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas, y los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita y hasta la frontera de Abel Meholá, cerca de Tabá. Así que tal vez, y con esto voy a ir concluyendo esta meditación de hoy, esta batalla épica de 300 nos muestra quizá el centro de toda batalla espiritual: la fe, la confianza, la convicción en Dios, y por otro lado, el favor de Dios. Nunca se olvide en este tiempo difícil que ya el pueblo de Dios pasó por circunstancias complicadas, por circunstancias similares a las que estamos enfrentando hoy en día. Ellos también tuvieron que guardarse en sus casas, esconderse, refugiarse, protegerse de esa plaga que se les venía durante 7 años.
Ellos también empezaron a ver su tierra empobrecerse, como lo estamos viendo en Costa Rica, porque la economía está sufriendo, mis hermanos, y va a seguir sufriendo. Los tiempos son duros. Ya el pueblo de Dios ha pasado por ahí. Así que es tiempo para que nosotros encontremos en esta joya de Gedeón la fuerza, el ánimo para seguir caminando en este tiempo, para que podamos entrar en su presencia y decirle, Señor, heme aquí como uno de los 300 que sigue en pie, que tomo el agua en mis manos y que estoy dispuesto, Señor, a caminar, porque fueron muchos los convocados, pero pocos los que fueron a la batalla y obtuvieron la victoria. Así que es un camino de fe, porque nunca podemos saber lo que el Señor va a hacer delante nuestro, nunca podemos adivinar cómo el Señor va a responder su situación. Y tal vez usted dice, es que usted no sabe cómo estoy yo, cómo está mi situación en la empresa, o cómo está esta situación aquí, allá. Sí, es cierto, cada quien vive diferentes batallas. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener empatía, porque hay personas que libran batallas más duras que las nuestras. Y es ahí donde nosotros como guerreros en oración tenemos que entrar en adoración, más allá de los cantos, más allá de los tiempos de adoración en las iglesias. ¿Cómo anda tu adoración personal? ¿Cómo anda esa adoración personal? ¿Estás rendido ante Dios día a día, reconociéndole, dándole gracias por lo que Él está haciendo? Esa es la verdadera adoración. La adoración es más que simples cantos. Porque claro, los cantos son importantes. Nosotros cantamos y adoramos felices por las cosas que hace el Señor. Pero nuestra adoración es un estilo de vida, es un camino constante. Nuestra adoración no se puede detener porque hay un templo, un lugar de reunión cerrado. Si usted piensa que se ha detenido la adoración en esta iglesia, usted no está equivocado. La adoración en esta iglesia sigue vivo. Sigue viva en la casa de cada uno de ustedes. Yo espero que esa adoración en su corazón esté fluyendo como un fuego que está ahí brotando. Que esa adoración está deseando ir a buscar a gente afuera y darle un abrazo y decirle, venga acá, ¿qué es lo que usted ocupa? Venga acá, déjeme llevarlo a la fuente de agua viva, al que puede sanar, al que puede traer vida, al que puede dar esperanza. Sí, estamos en este barco todos juntos, sufriendo, pasando tiempos difíciles, pero nosotros como cristianos somos privilegiados porque tenemos el favor de Dios, porque Dios puede hacer milagros y hace milagros en tu vida. Todo lo que Él pide es fe, tener fe, confianza y obedecer. Es una fórmula que suena fácil, pero que requiere que nosotros a veces, como hizo Gedeón, tomemos decisiones de despojarnos de cosas que traemos en nuestro pasado por herencia familiar, por herencia, relaciones tóxicas, vínculos innecesarios, renunciar inclusive a lugares donde no tengo que estar, porque Gedeón no tenía que estar ahí en ese lagar escondido. Entonces, ¿dónde estás parado? ¿A dónde vas? ¿Quién es el que te envía? ¿Y quién abre el camino? ¿Quién gana la batalla? Porque no fueron esos 300 los que ganaron la batalla la ganó el Señor. Ellos no tuvieron que hacer nada. Después lo que hicieron fue perseguir a estos madianitas por todo lado para recuperar lo que era de ellos, lo que el Señor les entregó de vuelta. Así que mis hermanos, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Espero que esta palabra nos lleve a reflexionar sobre el Dios al que nosotros amamos, al Dios al que nosotros servimos. Su favor está con nosotros en este tiempo. Nunca lo duden, no lo dude por un momento. Y si usted se siente ahora agobiado, triste, recuerde dónde está su paz.
dónde está su paz. Busque ese espacio para que usted entre en adoración, en oración, busque al Señor y le diga, Señor, estoy cansado, estoy agotado, Padre. Estoy angustiado con esta situación, pero yo sé que tú tienes la respuesta. Yo sé que tú abres el camino. Yo sé que tú, Señor, sacarás con bien a mi familia. Y empiece a clamar por sus amigos, por sus amistades. Empiece a clamar por este país que tanto lo necesita, que tanto está polarizándose en temas de política, porque estamos como en una pequeña olla mágica. Así que, mis hermanos, es tiempo de levantarnos en oración. Es tiempo de levantarnos como estos 300 y entrar en esa lucha espiritual por nuestro país, por nuestra situación. Y así como ellos clamaron a Dios, vamos a ver al ángel del Señor venir a nuestras vidas. Que Dios me los bendiga, hermanos, y feliz semana para todos. Espero que esta palabra los haya bendecido y que estén muy bien el resto de esta semana que inicia hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo fuerte.